Si te gustó este episodio, hay más investigaciones en mi canal de YouTube. Búscame como Telnet Plus. Era el 23 de febrero de 2010 en el estadio Raymond James de Tampa, Florida, Estados Unidos. Rudis Corrales abría el marcador al minuto 59 y colocaba a la selección de El Salvador 1-0 contra Estados Unidos. Aunque era un partido amistoso, los aficionados del azul y blanco esperaban que la selecta diera todo en la cancha. 15 minutos después de aquel gol, Brian Ching igualaría el marcador para los estadounidenses. Cuando el juego llegó a la marca de los 90 minutos, todo parecía que se repetiría un empate contra la selección de las barras y las estrellas, pues en el último enfrentamiento contra Estados Unidos, el 28 de marzo de 2009, la selección de El Salvador tuvo un resultado de 2-2. Sin embargo, al minuto 91, un gol desde el área de penal de Sacha Kljestan daría la victoria a Estados Unidos. Los aficionados no se explicaban cómo un experimentado guardameta como Miguel Montes no pudo atajar ese gol, pues hasta pareció que se quedó inmóvil cuando el jugador de ascendencia serbia hizo el tiro. 3 minutos después, el árbitro Sirvo Petrescu indicaría el final del encuentro. Aunque era el final del partido de fútbol, para un reducido grupo de jugadores salvadoreños era el inicio de un lucrativo negocio de amaños. Y en Asia, las pantallas de las casas de apuestas mostraban cifras absurdas de dinero apostado por una derrota a la selección de El Salvador. Y en algún lugar de Singapur, un hombre revisaba los resultados y sonreía. Su nombre era Wilson Rash Perumal. El jugador más valioso del partido, cortesía de Ford, fue el arquero Miguel Montes. Tuvo contadas por lo menos 6 clarísimas de gol que evitó, aunque se viera involucrado en los 2 goles. Totalmente de acuerdo, y ese es el problema de ser el último hombre para un equipo. Así que Miguel Montes es el jugador más valioso del partido. Soy Oscar Portillo y esto es Archivo 503. En 2013, una investigación periodística reveló que lo que pareció una derrota más en el historial de estadísticas de la selecta demostró que aquel partido contra Estados Unidos había sido amañado. Las investigaciones posteriores de la Fiscalía señalaron que varios futbolistas habían recibido dinero para alterar los resultados de partidos internacionales. Algunos de ellos confesaron, otros lo negaron hasta el final. Los jugadores investigados se defienden y niegan haber traicionado a su patria. Solo disculparme con la gran afición, no tuve el valor, nadie lo tuvo, no he agarrado a ningún 5 que me han dado queriendo amañar algún partido. Siempre he sido concreto, he sido sincero. Las personas que realmente me conocen saben de lo que yo soy o no soy capaz. Pero lo que pocos imaginaron era que detrás de ese sistema de sobornos se movía algo mucho más grande. Una red de apuestas internacionales con tentáculos que se extendían desde Singapur hasta Centroamérica y que habían convertido el fútbol en un negocio calculado, en la que cada derrota podía tener un precio. Esta es la historia de la mafia que compró a la selección salvadoreña. En julio del 2009, Wilson Rash Perumal, un singapurense que pertenecía a una red internacional de amaños con base en Singapur, se encontraba en Miami, Florida, para contactar directamente a los equipos participantes de la Copa de Oro 2009, con el propósito de amañar partidos. En ese momento conoció a Armando Collado, un futbolista salvadoreño nicaragüense que tuvo una breve carrera en el fútbol salvadoreño, jugando en el extinto Nejapa Fútbol Club de la Segunda División y luego una temporada en el Alianza Fútbol Club en 2009. Mientras Perumal negociaba la derrota de Nicaragua ante Panamá, se dio cuenta que Collado era el único de los nicaragüenses que podía hablar inglés. El singapurense lo abordó y comenzó a hablar con él y le comentó de todos los chanchullos que realizaba amañando partidos. Perumal lo reclutó como su traductor, pues si quería expandir sus operaciones en Latinoamérica, necesitaba que alguien lo ayudara a comunicar sus propuestas a los jugadores centroamericanos. Y Armando Collado necesitaba dinero. La propuesta era clara. Si Nicaragua perdía ante Panamá, ellos recibirían $80,000. Armando y la selección de Nicaragua aceptaron el trato. Desde ese momento, la red singapurense encontró un mercado en Centroamérica, y entre todas las selecciones, la salvadoreña. Con salarios bajos y dirigentes necesitados de amistosos internacionales, resultaba la presa perfecta. A finales de 2009 y comienzos de 2010, la red de Perumal ya había amañado partidos en Zimbabue, Togo y Sudáfrica. Usaba empresas fachadas como Football for You y Fury Media para firmar contratos de promoción deportiva con federaciones pobres.
El modelo era siempre el mismo. Ellos pagaban los vuelos, los hoteles y la logística. A cambio, elegían el árbitro y el marcador. El primer partido con sospechas de amaño fue el amistoso entre Estados Unidos y El Salvador, el cual perdieron 2-1 el 24 de febrero de 2010. En ese partido, la selección aún no tenía la experiencia para amañar perfectamente los partidos, por lo cual su derrota a último minuto pareció sospechosa para algunos aficionados y observadores. Perumal debía asegurar que los jugadores hicieran un buen papel en la cancha y lograran el marcador acordado, pues lo más importante no era que derrotaran a El Salvador, sino lograr el marcador pactado. 4 meses después se disputó otro partido amistoso en el estadio RFK de Washington, D.C. Esta vez sería contra el DC United de la liga estadounidense, y para ese encuentro, los amañadores ya contaban con mayor destreza para actuar en la cancha. El performance de la selección se enfocó en que desde el inicio el DC United controlara la posesión del balón, mientras que El Salvador se replegó en defensa, apostando por contragolpes esporádicos. El único gol del partido, el cual ya se había planeado, llegó al minuto 51, cuando el estadounidense Adam Christman aprovechó un rebote dentro del área para vencer al guardameta Dagoberto Portillo. El duelo terminó 1-0 a favor del conjunto local. Posterior a eso, cuando Armando Collado, ya convertido en intermediario de confianza de Perumal, le propuso algo nuevo: organizar un amistoso entre Costa Rica y El Salvador bajo el paraguas de una empresa promotora de fútbol llamada Exclusive Sports, también propiedad de Perumal. Exclusive Sports contactó formalmente a la Federación Salvadoreña y ofreció organizar partidos internacionales con selecciones de la región. La empresa se presentó con credenciales de agente FIFA y firmó contratos que aparentaban ser de promoción deportiva, cuando en realidad eran un mecanismo para controlar partidos y manipular resultados en beneficio de la red de amaños a la que pertenecía Perumal. El amistoso entre Costa Rica y El Salvador se jugó en octubre de 2010, en la ciudad costarricense de San Carlos. La sospecha del amaño surgió por varias razones. Primero, por las condiciones inusuales del acuerdo. Los gastos del viaje y la logística fueron cubiertos completamente por Exclusive Sports, y los organizadores exigieron poner un árbitro extranjero, proveniente de Europa del Este, supuestamente para dar prestigio internacional al encuentro. Además, las casas de apuestas en Asia incrementaron súbitamente su interés por el encuentro, lo que despertó sospechas en la Federación Costarricense de Fútbol. Poco antes del juego, los dirigentes de la Federación Tica descubrieron que la empresa promotora estaba vinculada a Wilson Rash Perumal, quien ya había sido señalado por amaños en África y Asia. Ante la sospecha, decidieron reemplazar al árbitro asignado por la red de Perumal con un árbitro panameño, rompiendo así el control que el singapurense buscaba establecer sobre el partido. Debido a la intervención de la Federación de Fútbol Costarricense, no ganaron un solo dólar. La cabeza del grupo criminal era Wilson Rash Perumal, buscado en varios países por amañar partidos. Wilson Rash Perumal había estado en El Salvador en octubre de 2010 y que incluso organizó un partido entre las selecciones de Costa Rica y El Salvador. La Federación de Fútbol de El Salvador recibió $30,000 en efectivo, de acuerdo a un contrato firmado, según dicen, de forma rutinaria. No ha sido el único caso en la historia de El Salvador que nos han engañado de esa forma. Meses después, la selecta volvería a sus andanzas. El 5 de junio habría un juego contra México en la Copa de Oro 2011. Un día antes del partido, Miguel Montes, portero de la selección, llamó a su habitación a Denis Salas, Luis Anaya, Ramón Sánchez, Marvin González y Reinaldo Hernández. Reunidos en su cuarto, Montes comenzó a plantearles un negocio. Miren, de todos modos México nos va a dar verga, así que podríamos hacer un dinero extra si nos dejamos ganar 5-0. Todos los reunidos en la habitación aceptaron. El día del partido, los patrones de apuestas en Asia ya habían anunciado el resultado. México ganaría por goleada. La selección salvadoreña tuvo una participación mediocre y el marcador final fue de 5-0 en favor de México. Para los observadores, lo extraño fue el comportamiento colectivo, una caída abrupta en el rendimiento tras el segundo gol mexicano, acompañada de picos inusuales en las casas de apuestas asiáticas justo antes del inicio del segundo tiempo. Tras lograr la derrota con el marcador acordado, esa misma noche, Montes entregó un aproximado de $17,000 a cada jugador que acudió a la reunión un día antes. Luego, el 6 de febrero de 2012 se realizó un partido amistoso entre Paraguay y El Salvador. Para ejecutar esa derrota, Miguel Montes y Dagoberto Portillo comenzaron las negociaciones para arreglar el partido un día antes del juego. En la habitación del hotel donde la selección estaba concentrada,
Portillo hizo una llamada virtual con el negociador y le pidió que todos los participantes del arreglo se colocaran frente a la cámara para que él los pudiese ver. Estaban Mardoqueo Enríquez, Carlos Monteagudo, Osael Romero, Miguel Granadino, Cristian Castillo, Darwin Bonilla, y la reunión era dirigida por Dagoberto Portillo y Mardoqueo Enríquez. Los presentes acordaron que perderían el partido 3-0 ante Paraguay a cambio de $10,000. Sin embargo, el resultado final del partido fue de 4-1 a favor del equipo sudamericano. El dinero les fue entregado por otro jugador en El Salvador quien coordinaba el amaño y al final solo les dio $8,000 a cada uno. En mayo de 2013, la selección decidió vender un partido amistoso contra Venezuela. En esa ocasión, los seleccionados de la azul y blanco, Eric Molina y Andrés Flores, fueron abordados por el zaguero Alfredo Pacheco. «Mira, Eric, aquí somos aves de paso, no nos demos paja. Y vamos a vender el partido a Venezuela, vamos a perderlo 3-1. Si jugás el partido vas a recibir $5,000, y si no jugás te dan 2,500. Molina se negó a la propuesta de Pacheco. Ante la negativa de Molina, Pacheco pensó que podía contar con Andrés Flores. «Tiza, vení, ¿querés pisto?», le dijo Pacheco a Andrés Flores. «¿De cuál vos?». «Es que tenemos que perder el partido». «No, hombre, no voy a participar en eso». «Puta Tiza», le respondió molesto Alfredo Pacheco. En ese instante, Pacheco recibió una llamada y ambos jugadores aprovecharon para huir de la presencia del defensa. Al día siguiente, Eric Molina se le acercó a Andrés Flores y le dijo: «Está paloma lo que nos dijo el Chele Pacheco. Yo es la primera vez que estoy aquí, pero yo no me voy a meter en ese huevo». «Sí, está bueno», le contestó Flores. El día del juego, el cuadro salvadoreño cayó 2-1 ante Venezuela. Ese fue el resultado final, pues según Andrés Flores, Pacheco le había comentado que el arreglo no se había dado, pues el pago que estaban negociando iba a ser en euros, por lo que nadie aceptó el trato. Aunque fallido, ese fue el último intento de amaño que tuvo la selección, pues 3 meses después, exactamente el 15 de agosto del 2013, el periódico deportivo El Gráfico publicó un ejemplar en cuya portada se podía leer: «Les ofrecieron $70,000 por venderse». En la portada aparecían las fotografías de Carlos Monteagudo, Mardoqueo Enríquez, Dagoberto Portillo, Denis Salas, Eliseo Quintanilla, Víctor Turcios y Rodolfo Zelaya. Como mencionábamos al inicio, este día en la etapa del Gráfico, ¿no?, cuando levantamos por la mañana, y muchos también que checaron el periódico temprano, salió esto: les ofrecieron $70,000 por venderse. Los mafiosos se reunieron con ellos en Washington en el 2010, nunca denunciaron el hecho. En la investigación, cuya fuente principal era uno de los implicados en los amaños, se detallaba cómo negociaron la derrota contra el DC United a cambio de $10,000 a cada uno. En la reunión para ese acuerdo estaba un panameño llamado Javier Núñez, el cual era el intérprete de un hombre asiático. La investigación también reveló que el asiático de la negociación estaba vinculado al intento de amaño en el partido contra Costa Rica. Aún no tenía un nombre, pero años más tarde se revelaría que ese hombre asiático estaba vinculado con Wilson Rash Perumal. Tras examinar evidencias, la Fast Food tomaría 4 partidos internacionales bajo sospecha de amaño. El primero, el amistoso entre El Salvador contra Estados Unidos en febrero de 2010. El segundo, contra el DC United. El de México y El Salvador en la Copa de Oro 2011, donde la selección perdió 5-0, y el amistoso entre Paraguay y El Salvador en 2012. Posterior a eso, la Fiscalía General de la República ordenó el allanamiento a 11 viviendas de futbolistas, al igual que el congelamiento de cuentas bancarias de dirigentes de la Fast Food y otros jugadores de la selección nacional. Los allanamientos comenzaron a mediados de agosto de 2013. La PNC irrumpió en varias viviendas de futbolistas sospechosos en San Salvador y Santa Tecla. La noticia sacudió al país. Con la finalidad de poder incautar información, en este caso soportes tecnológicos, computadoras, iPods, teléfonos celulares, cualquier otro tipo de información que nos pueda servir en la indagación que tenemos sobre los amaños de partidos. Por primera vez, el fútbol y la criminalidad aparecían en la misma oración. Este sería el inicio del declive de la selección que muchos salvadoreños calificaron como el mejor conjunto que había tenido El Salvador desde su participación en el Mundial España 82. Para muchos surgía la siguiente pregunta: ¿quién era el hombre que aparentemente había controlado algunos de los partidos amañados por la selecta? Su nombre, Wilson Rash Perumal.
Su historia comienza en Tao Payoh, Singapur, un barrio de edificios bajos, calles saturadas por el humo de los puestos de fideo y el olor a humedad tropical. Ahí, a mediados de los 70, un adolescente flaco y callado pasaba horas observando partidos de fútbol en la televisión. No le interesaban las reglas, sino las probabilidades. Mientras otros soñaban con ser jugadores, él soñaba con manipular el resultado. A los 20 años, Perumal ya trabajaba para corredores ilegales de apuestas, y en la década de los 90 se convirtió en uno de los operadores más activos de lo que la Interpol llamaría más tarde el Singaporean Crime Syndicate, o Red de Crimen Singapurense. Esa organización era una red criminal transnacional que movía millones de dólares en apuestas ilegales y tenía agentes en África, Europa y Asia. Usaban compañías fachadas con nombres inocentes como Football for You y Fury Media para firmar contratos de promoción deportiva con federaciones necesitadas de dinero. Perumal fue arrestado en Singapur en múltiples ocasiones, pero siempre salía libre, pues no existían leyes que penalizaran el amaño deportivo como corrupción. Durante esos años su negocio creció sin límites. Cuando un amaño fallaba, recurría a préstamos imposibles y a los prestamistas del subsuelo asiático para financiar su siguiente movimiento. En 2009, su ruta criminal lo llevó al continente que le podía cambiar la suerte, África. En Zimbabue, organizó amistosos amañados con la complicidad del propio director de la federación. Pagó hoteles, árbitros y vuelos. A cambio, controló los marcadores. Más tarde, en 2010, organizó el infame partido falso entre Togo y Bahrein, donde incluso se usaron impostores para representar a la selección tongolesa. Su red también manipuló partidos antes del Mundial 2010. Todos los árbitros fueron elegidos por la misma empresa, Football for You, y todos los resultados casualmente terminaron con marcadores extraños plagados de penales. Después del Mundial, la red de amaños comenzó a buscar nuevos territorios. África y Asia estaban saturados. Europa se había vuelto demasiado riesgosa. Entonces apareció Armando, aquel defensa nicaragüense nacido en El Salvador, el mismo que había conocido durante la Copa de Oro en 2009. Armando hablaba inglés, conocía jugadores en varios países de la región y sobre todo tenía hambre de dinero. Esa alianza cambiaría la historia del fútbol centroamericano. Armando Collado sería el punto de la entrada de la red en la región. A través de él, Perumal organizó amistosos entre selecciones y torneos de clubes. En El Salvador, uno de sus principales objetivos fue el Isidro Metapán, club que participaba regularmente en competiciones internacionales. Se identificaba a jugadores vulnerables y les ofrecía dinero por colaborar. Esos partidos amañados en Conca Champions valían hasta $18,000. Perumal tenía claro que Centroamérica era un terreno lucrativo para su operación. El modelo que había usado en África también funcionaba aquí. Sin embargo, en 2011 fue arrestado en Finlandia. El singapurense fue condenado, pero negoció una reducción de pena colaborando con las autoridades. Se convirtió en informante, delatando a parte de su propia red. Para Perumal todo había concluido, pero para los salvadoreños que se involucraron con él apenas comenzaba su calvario. El 20 de septiembre de 2013, una conferencia de prensa detuvo al país. En el salón principal de la Federación Salvadoreña de Fútbol, los periodistas esperaban de pie. Frente a ellos, el entonces presidente de la FESFUT, Carlos Méndez Cabezas, con un evidente desgasto en su rostro y voz seca, leía una lista que nadie quería escuchar. Prohibición de ejercer de por vida cualquier actividad relacionada con el fútbol para las siguientes personas: Miguel Ángel Monte Moreno, José Mardoqueo Enrique Dubón, Denis Jonathan Alas Morales, Dagoberto Portillo Gamero, Luis Alonso Anaya, Alfredo Alberto Pacheco, Marvin René González Leiva, Darwin Donori Bonilla, Reinaldo Antonio Hernández, Cristian Giovanni Castillo Martínez, William Mosael Romero Castillo, Ramón Alfredo Sánchez Paredes, José Miguel Granadino León, Ramón Ulises Flores Aguirre. Estas personas se les suspende para cualquier actividad que tenga relacionada con el fútbol federal. Este lunes el fiscal general Luis Martínez confirmó que trabajan en la configuración de posibles delitos cometidos por los futbolistas y la posibilidad de llegar al fondo del caso. En la medida que vamos avanzando en las investigaciones, nos vamos percatando de la configuración de diferentes figuras delictivas, incluso participaciones de mafias internacionales dedicadas a este tipo de actividades. El fiscal explicó que las investigaciones también llegarán a dirigentes que podrían estar involucrados en estos hechos
y detalló que están a la espera de resultados de las pruebas a los equipos digitales incautados a los jugadores involucrados, como es el caso de las computadoras o celulares. Uno de ellos fue el capitán Víctor Turcios, quien admitió frente a cámaras la situación de los amaños. Realmente nuestra selección está implicada en este tipo de situaciones lamentables, ¿no? Que no lo podemos esconder, no lo podemos esconder, es una realidad y son presiones a veces que uno como jugador tiene que saber manejar. Entonces en esta Copa existió esa presión de los amaños de partidos. Una de las suspensiones más polémicas fue la del delantero Rodolfo Zelaya, el cual se había convertido en un ícono de la selección. El delantero fue sancionado por omisión, ya que participó en reuniones para hablar de amaños con la selección, y la FESFUT no pudo comprobar que haya recibido dinero a cambio. Pero Zelaya no avisó a las autoridades correspondientes sobre los amaños en el tiempo oportuno. Según los testimonios de los jugadores ante la fiscalía, Zelaya declaró que, en un inicio, él se dio cuenta de los amaños por el centrocampista Denis Salas. Se le entregaba el 50% de pago a los jugadores antes del partido y si el amaño era exitoso, se les entregaba el restante después del juego. Las cantidades, según el delantero, oscilaban entre $70,000 y $100,000. Aunque la FESFUT y la Fiscalía suspendieron a los jugadores por partidos disputados en amistosos internacionales, Rodolfo Zelaya señaló que, en las eliminatorias rumbo al Mundial Sudáfrica 2010, en un partido en el que El Salvador iba ganando a Estados Unidos 2-0 y al final la selección de las barras y las estrellas empató, Denis Salas le dijo que el partido estaba amañado para que la selección perdiera. En ese partido hizo énfasis que el guardameta, Miguel Montes, 15 minutos antes de que terminara el juego, fingió una lesión y fue cambiado por Juan José Gómez, porque el portero estaba preocupado por el resultado de 2-0 en el partido, ya que el juego no estaba saliendo conforme a lo acordado por los apostadores. La pelota que se va desviada. ¿Qué le pasó a Montes? No sé si no chocó contra el poste. Aquí, no, Pablo. Y si chocó contra el poste, tiene que haber chocado con la pierna derecha. Pareciera que como lo tratan, pareciera que se acalambró. Sí, puede ser que sea un calambre. Me parece que todavía falta mucho tiempo para hacer tiempo en este momento, pero sí, lógicamente uno tiene que dudar que sí, que realmente hubo contacto con el poste. Ahí está. No. Y tampoco cae mal. A veces pasa que caes con una pierna poquito antes que la otra y recargas el peso en una de las extremidades. No le pasó nada. Sumado a eso, Wilson Rash Perumal declaró que también había arreglado el partido de Honduras contra El Salvador de la hexagonal para Sudáfrica 2010 que se disputó el 14 de octubre de 2009. Durante ese partido El Salvador debía perder 2-0. Sin embargo, Honduras solo pudo anotar un gol al minuto 63 por parte de Carlos Pavón. Ese fue el partido que le dio la clasificación a Honduras al Mundial de Sudáfrica. Esas declaraciones cayeron como balde de agua fría a los hinchas salvadoreños y creció la indignación. El ticket al Mundial Sudáfrica 2010 también había sido vendido. El derrumbe fue total. En barrios enteros la gente hablaba con vergüenza de la selección que, una vez más, había fallado. No por perder, sino por venderse. Los aficionados de la selecta están asombrados e indignados. La verdad, si eso es verdad y todo lo demás, ojalá que caigan los responsables. Que caigan porque no han traicionado a ellos mismos, no que están traicionando a un Salvador, al país, pues. Pues sinceramente es una falta muy grave que están haciendo los jugadores seleccionados porque se supone de que van a jugar por amor a su patria y a su selección y es lo que más importa, ¿verdad? Y ellos se basan más en el amor al dinero y siento de que eso está muy grave porque si van a jugar que sea por amor y por sentimiento a la camisa del azul y blanco. Nosotros esperamos que la sanción final sea alejar a los jugadores de por vida del deporte nacional, del fútbol principalmente, y nosotros como barra creemos que si la FIFA castiga al país por un par de años, también es un castigo justo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se siente un precedente de esto. Nos parece bien como primera acción, pero esperamos que al final, es que nosotros pensamos que ya solo la vinculación merece un castigo de por vida. Lo cierto es que para 2015, entre los procesos judiciales y las sanciones deportivas, se llegó a una resolución final para los implicados en el caso de los amaños. Un juez exoneró a 11 exjugadores de la selección nacional que habían sido acusados de amañar partidos. Según la resolución, el delito de lavado de dinero no se configuró al recibir dinero por el arreglo de los resultados deportivos. Aunque todos estaban suspendidos de por vida por la FESFUT, quedaron libres de los cargos penales.
La decisión provocó polémica entre las autoridades deportivas y judiciales que habían señalado un vínculo directo entre las apuestas internacionales y manipulación de partidos. Aún así, la sanción federativa permaneció efectiva independientemente del fallo judicial. Los años pasaron y bajo el escudo azul y blanco no solo se escondía la gloria de un país, sino también su vergüenza más profunda. Durante años, la selección salvadoreña fue un icono de esperanza nacional, pero terminó convertida en pieza de un negocio que se jugaba lejos de la cancha. Entre maletas de dinero, promesas rotas y silencios comprados, la red de Singapur encontró en la selecta una entidad vulnerable de la cual podían lucrarse. Los nombres de los implicados se disolvieron con el tiempo, pero el daño quedó. Una generación borrada del fútbol, un boleto al mundial vendido, una afición traicionada y una historia que aún pesa cada vez que suena el himno en el estadio Cuscatlán. La mafia que compró la selección salvadoreña no solo amañó partidos, amañó la fe de un país, que por un instante creyó que sus héroes jugaban por amor a la camiseta. Este episodio está construido a partir de documentos, archivos y testimonios. No podemos asegurar que cada diálogo haya ocurrido tal cual lo escuchan aquí, pero sí que cada escena está basada en evidencias históricas. Algunas partes han sido adaptadas para dar sentido, coherencia y ritmo a la narración. Para este episodio se consultó el libro Kellogg Kings, Confessions of the World's Most Prolific Match Fixer, de Wilson Rash Perumal, Alessandro Righi y Emmanuel Piano. El documento de la Interpol Match Fixing in Football, Training Needs Assessment. El paper A Comparative Case Study of Match Fixing Laws in Singapore, Australia, Germany and Switzerland, de Bjorn Hessert y Chui Ling Go. La tesis Recopilación de archivos periodísticos, comparación y análisis sobre el primer caso de corrupción de fútbol en El Salvador, de Lisette Guillén Salvador. El archivo hemerográfico del Gráfico, la prensa gráfica, el Diario de Hoy, Diario El Mundo, El Faro, entre otros. Y el archivo digital de partidos de ESPN. Su conductor, Oscar Portillo, se encargó de la investigación y producción de este episodio.